Para Marx, la sociedad se dividía en dos grandes clases sociales. Por un lado estaba la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas. Y por el otro, el proletariado, que es la clase social que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir, es decir, la clase obrera, los empleados de esas fábricas. En esta sociedad existen dos elementos fundamentales. La estructura, que son las características económicas y sociales de cada comunidad, y la superestructura, que es la legitimación de estas estructuras sociales. El problema no es solamente la explotación de algunos hombres hacia otros, sino que esto es legitimado como algo correcto. Según Marx, cuando los empleados de estas fábricas se den cuenta que están siendo explotados, se van a rebelar, creando una revolución obrera en donde van a tomar el poder a la fuerza. Lo que intenta Marx, explicando esto, es el intento de superación del sistema capitalista hacia un nuevo sistema, al que denomina comunista, en el cual estaría abolida la propiedad privada de los medios de producción, no existirían clases sociales y por lo tanto el dominio de una sobre. La Revolución Cubana data entre los años 1953 al año 1959, cuando Fidel Castro, un político, abogado y militar, junto al Che Guevara, un famoso médico, decidieron empezar a llevar a cabo una revolución en Cuba. Para ello contaron con ayuda de una gran cantidad de campesinos, ya que durante esta época Estados Unidos redujo la compra del azúcar, que era la mayor producción cubana, y muchos campesinos tuvieron una gran disminución de su sueldo y otra gran parte fue despedida de su trabajo. Es por ello que los campesinos decidieron sumarse a la revolución propuesta por Castro y el Che, para mostrar su descontento ante esta situación. La revolución cubana fue una revolución basada en la violencia, en la cual se quería que Batista deje el mandato a base de guerrillas, las cuales eran realmente violentas. El movimiento comandado por Castro salió victorioso de las batallas y pudieron así derrocar a Batista del gobierno, quedando al mandato Anselmo Allegro. Frases que nos llamaron la atención del manifiesto comunista que se relacionan con el concepto de revolución. Todo lo que el obrero asalariado adquiere por su trabajo es pues lo que estrictamente necesita para seguir viviendo y trabajando. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía sujeta por tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. La burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlos, los obreros, los proletarios. La historia de todas las sociedades anteriores a la nuestra es la historia de la lucha de clases. El proletario se convierte en un simple apéndice de la máquina. Los proletarios no tienen que destruir la propiedad privada. Entre la Revolución Cubana y Marx. Una de las primeras similitudes es que el Che Guevara, Fidel Castro y Raúl Castro tenían pensamientos marxistas que estaban a favor del proletariado. Son la gente pobre que lo único que tienen son sus hijos. Y ellos se basaban en las que las empresas y el Estado les robaba a los trabajadores. Otra similitud es que Marx pretendía llegar a una sociedad sin clases sociales, al igual que la Revolución Cubana. Y finalmente, el proletariado y los campesinos luchaban por la igualdad de clases, como también se manifestaban violentamente por sus reclamos. Reflexión. A la reflexión que llegamos es que a pesar de lo que dijo Marx, la Revolución Cubana fue en distintas épocas. El concepto de revolución que se utiliza sigue siendo el mismo, con la diferencia que en la que se realiza la revolución es el grupo de personas que se encuentran en desventajas de esa época, como la era en el año 1950 con los campesinos en Cuba. Estas revoluciones siempre son violentas y parece que es una buena forma efectiva para llegar a un buen cambio.